Sobre todo, para abrigar esperanza. Sobre todo, Ope Pasquet. Amigos de Sobre Todo, amigos de Carve, muy buenos días, les habla Ope Pasquet. Esta audición quizás sea un poco rara, ¿no? Y a ustedes les llamará la atención mi voz, que es un desastre. Estos resfríos vienen complicados y la garganta siente el impacto. Pero más allá de los resfríos y el estado de la garganta, hay temas que requieren comentario, y contando con la paciencia de ustedes que escuchen una voz que va a resultar muy desagradable, yo quisiera referirme a algunas de las cosas que están pasando aquí en nuestra ciudad, como esta cumbre del Mercosur, que ha reunido a los presidentes de los países integrantes del bloque, junto a una serie de visitantes especiales que han venido con este motivo. Esta ha sido una cumbre extraordinariamente política, donde se han adoptado medidas importantes, como las de retirar en consultas a los embajadores de los países del Mercosur acreditados ante los estados europeos que le negaron el permiso de vuelo al avión que transportaba al presidente de Bolivia, Evo Morales. Se han adoptado medidas políticas importantes como estas, pero no se ha adoptado ninguna decisión significativa de peso en los temas comerciales para cuya atención fue creado originariamente el Mercosur. Seguimos con los problemas resultantes de la política económica argentina, que es proteccionista, que está enfrentada diametralmente a la libre circulación de bienes, personas, servicios, capitales que establece el artículo primero del Tratado de Asunción, que es el constitutivo del Mercosur. Argentina sigue una política contraria a esa libre circulación, genera perjuicios a varios países, entre ellos al nuestro. Esos perjuicios han determinado ya el cierre de algunas empresas de la industria de la vestimenta, por ejemplo, han enviado a trabajadores al seguro de paro. Esa política argentina es realmente incongruente, incompatible con las normas del Mercosur y con lo que quiere ser, por lo menos en la teoría, en los papeles, un espacio de libre comercio, además de una unión aduanera, que es otra cosa que tampoco hemos logrado. Pero de estos temas, de los temas de comercio, en esta cumbre poco o nada se habló. Da la impresión de que como no había soluciones para los problemas que el Mercosur tiene planteados en el campo comercial, entonces se decidió hacer política. Para ello se contó naturalmente con la presidencia de Venezuela, que se incorporó al bloque como presidente pro tempore. Allí Maduro tiene un espacio para desarrollar toda su retórica agresiva, anti-norteamericana, anti-occidental en general. Bueno, ahora tiene un espacio desde la presidencia pro tempore del Mercosur para hacerlo con más resonancia. Y bueno, bajo ese auspicio, bajo esa presidencia pro tempore, se adoptaron estas medidas que, por un lado, tienen una justificación evidente, porque es inaceptable lo que hicieron los países europeos, presuntamente instigados por Estados Unidos, contra el presidente Evo Morales. No tenían ningún derecho a negarle el sobrevuelo por sus países, y eventualmente hasta pudieron comprometer su seguridad. Eso no lo sabemos a ciencia cierta nosotros, se ha dicho, y no se puede descartar. Protestar ante esa arbitrariedad me parece muy bien, es pertinente y es necesario, y el Senado uruguayo votó hace unos días una declaración de repudio a esa medida, que el Partido Colorado en su totalidad votó también, como no podía ser de otra manera. Pero todo es cuestión de medida, de proporción. Hay que saber hasta dónde se quiere llegar a esto. No puede ser una escalada, una sucesión de medidas que no se sabe bien dónde termina. Llamamos a los embajadores en consulta, a los embajadores de los países integrantes del Mercosur, en España, en Italia, en Francia, en Portugal. Los hacemos venir para acá esperando que se investiguen los hechos, que se aclaren y que se pidan disculpas. Y si no hay más explicaciones ni hay pedido de disculpas, nos vamos a quedar con los embajadores acá en casa y la relación diplomática interrumpida, o lo vamos a mandar de vuelta sin que haya habido explicaciones ni disculpas, lo cual sería, digamos,
poco, digamos, poco acorde con la actitud de reclamante que estamos adoptando en todo esto, ¿verdad? No parece que haya un criterio claro en cuanto hasta dónde se piensa llegar. Entonces nos metemos en un camino que es de choque, que es de fricción, que es de enfrentamiento, y del cual no va a resultar ningún provecho para los intereses de nuestros países. Está bien protestar, está bien reclamar, está bien señalar que no se aceptan estas conductas, pero hay que saber hasta dónde piensa llegar uno en la escalada de protestas y reclamos, porque en algún momento esto tiene que parar y tenemos que tratar de reasumir una relación con los países desarrollados y con esos países en particular con los cuales tenemos especiales vínculos históricos, étnicos, etcétera. Tenemos que saber hasta dónde va a llegar esto, porque los principales perjudicados en caso de una escalada diplomática que lleve a rupturas y enfrentamientos, vamos a ser nosotros. Lo mismo con relación al espionaje de los Estados Unidos, contra el cual se ha protestado, y naturalmente está muy bien que se proteste, así debe ser, pero otra vez, tenemos que tener claro hasta dónde llegamos con esto. No me va a decir ninguna persona sensata que es novedad el espionaje, que viene por lo menos desde la Guerra Fría, desde hace muchos años, y todos sabemos qué ocurre. A mí no me van a decir que Estados Unidos tenía una base de espionaje en Brasil y que los brasileños no sabían nada. Como no pueden decir tampoco los estados europeos que se sorprenden por el espionaje estadounidense, cuando ellos son socios en eso, reciben información también, y bien que la utilizan para su propia seguridad. Entonces, evitemos las acciones destempladas que pueden surgir en ese ambiente de una cumbre muy politizada con el presidente Maduro y los recuerdos al presidente Chávez y, en fin, y toda esa cosa mercosureña y caribeña a la que estamos ahora embalados, pero que luego hay que ver cómo se sostiene en el campo internacional, donde hay tantas cuestiones de interés para nuestro pueblo, para nuestra gente, para nuestro país, que hay que preservar y defender. En el campo comercial, por ejemplo, específicamente, donde seguimos necesitando acuerdos comerciales que nos permitan no solamente colocar nuestra producción en el exterior, sino también comprar a precios internacionales los productos, los bienes intermedios, la tecnología que necesitamos para que nuestra oferta exportable sea competitiva. Para eso necesitamos acuerdos comerciales y el Mercosur no los hace. Tendría que hacerlos, era parte de su tarea, parte de la idea del Mercosur era que el Mercosur sirviera como plataforma para negociar con otros países y lograr acuerdos comerciales beneficiosos para los países del Mercosur y naturalmente para sus socios. Es decir, la idea era que negociar a través del Mercosur con otros estados, con otros bloques, llegar a acuerdos de libre comercio y de esa manera ensanchar, multiplicar el comercio de los países integrantes del Mercosur. Pero no ha pasado eso, el Mercosur no ha seguido ese camino. Solamente tenemos acuerdos comerciales importantes, acuerdos comerciales con Egipto, con Israel, con el Estado palestino, y algún otro más que se me escape, pero los acuerdos de libre comercio son esos. Absolutamente insuficiente en un momento internacional en el que después del fracaso de la ronda de Doha de la OMC se han multiplicado los acuerdos comerciales entre países y entre bloques. Todo el mundo busca un acuerdo comercial con otros para mejorar sus posibilidades comerciales. En cambio, los países del Mercosur, por una razón o por la otra, porque un día se opone Argentina o porque otro día se opone Venezuela o otro día se opone Brasil, no llegamos a la celebración de esos acuerdos. Y nuestro país está claramente perjudicado por esa situación. Por eso, cuando se celebró la última cumbre de la Alianza del Pacífico en el mes de mayo, el vicepresidente Astori fue a esa cumbre en Cali, Colombia, y volvió muy entusiasmado y dijo que Uruguay tenía que pasar de ser observador a ser miembro pleno, porque eso nos iba a abrir oportunidades comerciales muy interesantes. En el gobierno le salieron al plus enseguida, le salió el canciller Almagro. Cuando se discutió el tema en el Senado, los senadores del Frente Amplio se manifestaron todos en contra de la Alianza del Pacífico y nadie defendió la posición de Astori, ningún senador del Frente Libre Sereni, ni siquiera el propio Astori. Pero lo que es más grave de todo esto
es que acaban de aparecer declaraciones del presidente Mujica refiriéndose a estos temas, diciendo que, se lo dijo a una revista argentina, que Uruguay estaba como observador en la Alianza del Pacífico porque sabe que el interés de Estados Unidos es meterse ahí para desarrollar su política hacia China y hacia la cuenca del Pacífico, y Uruguay tiene que estar para estorbar, para dar batalla. Eso se lo dijo Mujica a una revista argentina, está publicado. O sea que según el presidente uruguayo, nosotros somos observadores en la Alianza del Pacífico, no para colaborar de buena fe con la búsqueda de los fines propios de la Alianza del Pacífico, no para ver si nos conviene hoy o mañana ser miembros plenos de esa alianza, como lo dijo el vicepresidente Astori. No, lo que dice Mujica es que estamos ahí para dar batalla, son palabras de él, dar batalla a Estados Unidos, para estorbar, otra palabra de él, los propósitos de Estados Unidos. O sea, estamos de mala fe, no estamos para ayudar, estamos para estorbar. Me parece lamentable que Uruguay actúe así en el campo internacional, participando de mala fe en acuerdos que se hacen para ciertos fines a los que nosotros vamos a contrariar. Esto naturalmente va a tener consecuencias, porque imagínense con qué agrado van a recibir los países que integran la Alianza del Pacífico, los representantes uruguayos que asistan a reuniones futuras, cuando está esta declaración del presidente que dice: ¿a qué vamos? Vamos a estorbar, vamos a dar batalla contra los propósitos de otros. Esa es la conducta que nos ha dado en algún momento prestigio en el mundo como país serio y confiable. Evidentemente no, esto es mala fe en las relaciones internacionales. Y toda esta retórica ahora anti-norteamericana tiene lugar cuando hace pocos días se abrió el mercado de los Estados Unidos a los cítricos uruguayos. Aquí el gobierno celebró eso como un gran triunfo, y lo es, que se obtuvo fundamentalmente gracias a la embajadora Yulisa Reynoso, la embajadora estadounidense aquí en Uruguay, que trabajó mucho en su país para habilitar esa apertura del mercado a nuestros productos cítricos. Vaya si es importante la posibilidad de exportar cítricos a Estados Unidos para esa producción citrícola uruguaya que tiene asiento fundamentalmente en Salto y Paysandú. Un renglón productivo que estaba comprometido en una situación muy difícil y que ahora no diremos que tiene todo resuelto, pero que tiene por lo menos una luz al final del túnel y una posibilidad de trabajar y exportar a precios que signifique una buena remuneración. Bueno, estas son las cosas que el país necesita, estos acuerdos comerciales, esta apertura de posibilidades para el trabajo y la producción del Uruguay, no esa retórica anti-norteamericana, al mismo tiempo en que el gobierno uruguayo dice que además quiere que le abran el mercado estadounidense para la carne ovina que estaríamos en condiciones de exportar. Entonces, ¿le parece al gobierno uruguayo que la forma de obtener más concesiones comerciales es atacando así a Estados Unidos, diciendo que vamos a participar a foros internacionales como el de la Alianza del Pacífico para estorbar y dar batalla a Estados Unidos? ¿A quién se le ocurre? Se jacta el gobierno uruguayo de que el presidente Obama quiere hablar con Mujica y que se van a reunir antes de que termine el año. ¿Le parece al gobierno que este tipo de declaraciones y actitudes es la que contribuye a que esa reunión entre Obama y Mujica tenga resultados positivos? Evidentemente no. Acá lo que hay es un desvío ideológico de la política exterior. Nos hemos subido a este tren de los países bolivarianos, nos hemos subido a este tren que ahora comanda Nicolás Maduro, retirando embajadores de Europa, enfrentando a Estados Unidos, ignorando los problemas comerciales que tenemos que resolver para darle colocación a la producción uruguaya y asegurar el empleo de nuestra gente, y peleándonos, enfrentando a quienes nos están ofreciendo las posibilidades comerciales que estamos necesitando. Esas aperturas comerciales no están viniendo del Mercosur, seguimos con los problemas de siempre, los acuerdos que necesitamos siguen sin aparecer, y a los países que nos ofrecen soluciones concretas para el trabajo de nuestra gente, a esos los enfrentamos. Son caminos equivocados, caminos políticos e ideológicos que no tienen nada que ver con la necesidad de proyectar internacionalmente al país para asegurar la colocación de su producción y fundamentalmente el trabajo de su gente, que de eso se trata, que este país crece exportando, crece hacia afuera, eso es lo que le da trabajo a los uruguayos, y eso es lo que el gobierno uruguayo, ante todo, tiene que cuidar. Hagamos respetar la soberanía, seamos solidarios con los países latinoamericanos que enfrentan situaciones difíciles, pero con sentido de la proporción y la mesura, que se pierde cuando nos embalamos, como en esta reunión del Mercosur, con declaraciones altisonantes y párrafos de declaraciones, son como 50 párrafos las declaraciones
de final de la cumbre, y los problemas comerciales que el Mercosur padece siguen sin ser resueltos, siguen sin ser encarados a fondo siquiera como hubiesen debido serlo en esta reunión que se celebró hasta ayer en Montevideo. Volvemos el sábado que viene para hablar de otros temas y espero con la garganta en mejores condiciones. Gracias por su paciencia y será hasta el próximo sábado. Sobre todo, para abrigar esperanza. Sobre todo, Ope Pasquet.